Muy bien, antes de comenzar de lleno con el tema que nos ha traído hoy, que es sobre los sacramentos en la liturgia, quisiera hacer una breve reflexión sobre una de las canciones que puse antes de comenzar la sesión, y es la de Generación Zanahoria de Luis Enrique Ascoy. ¿Por qué me gusta esa canción? Si le pusieron atención a la letra, el hombre describe tres generaciones distintas de pastoral juvenil. Habla de Confirma 85, 95 y 2005. Si nos queremos ir a utilizar palabras sociales, podríamos decir que está hablando de generación X, millennials y centennials, que creo que aquí en su mayoría somos generación X y millennials. Eh, pero a lo que voy yo, puede parecer que una década sea poco tiempo entre una generación y otra, pero si en cuestión de un mes pueden suceder tantas cosas, no digamos en cuestión de una década, y en cada una de ellas me gusta porque hace referencia no solo a los logros, sino también a los desafíos que enfrentó cada una de esas generaciones. Y algo importante que menciona es que quien dijo que servir al Señor era una bonita emoción que acababa a los 25. Revélate contra esa voz que te enfrió el corazón y te cambió el apellido. En ese caso se refiere a alguien que se fue para una secta. Porque decir cristiano sí, pero ahora ya no cristiano católico, sino cristiano pentecostal o lo que sea. Y sobre todo, pues algo importante, que cada generación pues tiene su desafío, y esto es algo que como catequistas tienen que estar con toda la claridad del mundo, que lo que funciona hoy no necesariamente va a funcionar mañana, ni lo que funcionó ayer funcionará hoy. Precisamente hoy en la tarde estaba platicando con un amigo que somos de la misma generación de Pastoral Juvenil, y me comentaba porque él es asesor del grupo, mejor dicho, de la etapa última de la pastoral juvenil en mi parroquia, que se llama Precomunidades. Están organizando un evento para el Día de Todos los Santos, pero dice que prácticamente hay que andar empujando a estos jóvenes de ahora porque no les motiva nada. Y yo le digo, la última generación antes de esta, pues todavía era entusiasta, pero desgraciadamente esta es la generación post-COVID, le llamo yo, la generación post-pandemia, donde se acostumbraron a lo fácil, a lo virtual, e increíblemente lo que antes atraía como caminatas, jornadas, conciertos, todo eso, Dios mío, ahora hay que prácticamente llevarlos a rastras, o, o como decía mi tío, a golpes. Bueno, él Bueno, él no. no decía golpes, pero obviamente no voy a decir esa palabra aquí. Pero, pero definitivamente son desafíos a los que como catequistas hay que enfrentarse. Porque ya, o sea, realmente quitémonos la primera. Para dar un ejemplo, yo además de teólogo soy periodista, y Oh, algo que nos decía uno de mis profesores en la universidad fue: a la hora de redactar una noticia, quítense el yo, o sea, no digan yo opino, yo creo, no, sino que escriban de manera impersonal, en tercera persona. Entonces, un consejo que puedo darle a los catequistas es: frase que deben eliminar de su vocabulario es en mis tiempos. Eran sus tiempos. Ahora estamos en tiempos distintos. Así que esa frase, así como el periodista se debe quitar el yo de su vocabulario, el catequista se debe quitar del suyo la frase en mis tiempos. Que hacen el chiste que eso denota que los años ya le van pasando a uno. Pero hablando en serio, quítense esa frase, porque lo que hicieron ayer no les va a resultar hoy, y lo que hacen hoy no les va a resultar mañana. Por eso el catequista, el médico, etcétera, todas estas, bueno, profesiones, vocaciones, lo que sea, hay que estarse actualizando continuamente, porque todo evoluciona. Recordemos que lo natural en el ser humano es evolucionar y no involucionar. Bueno, luego de contar esta pequeña anécdota para una motivación, vamos a lo que nos interesa, que en este caso es los sacramentos en la liturgia. Y claro, son dos cosas que están muy relacionadas. No son intrínsecamente lo mismo, pero sí están relacionadas. Así como, por ejemplo, en la teología del sacramento del matrimonio se habla que matrimonio y familia no son en sí mismo lo mismo, valga la redundancia, si son, si son correlativas.
porque del matrimonio nace la familia. Recordemos que de la unión del hombre y la mujer salen los hijos, así que de un simple matrimonio sale una familia que es una comunidad más compleja. Entonces, en este caso, la liturgia y los sacramentos no son, como dicen, per se lo mismo, pero sí están relacionados, porque toda acción sacramental es litúrgica y toda celebración litúrgica lleva implícito un sacramento. Voy a repetir eso. Toda sacramento es una celebración litúrgica y toda celebración litúrgica conlleva en sí un sacramento. Y es por eso que, por ejemplo, lo que conocemos como la hora santa, que en realidad eso de hora santa es un tanto relativo porque puede ser más o puede ser menos tiempo, que lo correcto es decirle adoración eucarística, es una cuestión litúrgica porque lleva implícito un sacramento y es precisamente el de la Santísima Eucaristía, que dicen hora santa puede ser más, como les digo, puede ser menos y en la práctica es menos. Porque, por ejemplo, si la Eucaristía es a las 6 de la tarde y luego viene terminando tipo 7:10, 7:15 y el Santísimo lo retiran a las 8 de la noche. Entonces son 45 o 50 minutos, pero igual es una adoración eucarística. Entonces, en este caso vamos a hablar explícitamente de los sacramentos para los que generalmente preparamos en catequesis, que son los de iniciación cristiana y el del matrimonio, por decir así. Yo supongo que aquí hay catequistas de iniciación cristiana, debe haber más de alguno de matrimonio y sabrán que es una preparación específica. Pero bueno, vamos a ir paso por paso. Y algo importante es, en primer lugar, detectar la cercanía de cualquier sacramento con la Eucaristía. Eso es importante. La Eucaristía es el centro y culmen de la fe y de ella se desprende todo lo demás. Sin embargo, casi todos los sacramentos pueden realizarse dentro de la Eucaristía. Eso es importante de saber. ¿Por qué digo casi todos? Porque el único que no se desarrolla directamente dentro de la Eucaristía es el de la reconciliación, que también conocemos como penitencia o confesión. Es el único que no va implícitamente dentro de la Eucaristía. Claro que puede estarse un sacerdote escuchando confesiones durante la Eucaristía, sí se puede, pero él es, por decir así, completamente ajeno a la celebración eucarística. Él está en lo suyo. Y la gente pues entra y sale. Digamos, cuando entra al confesionario interrumpe su participación en la Eucaristía y cuando sale la restablece. Y eso es algo que está permitido, pero no se está realizando dentro de la Eucaristía, sino en paralelo. De resto, todos los demás sacramentos pueden hacerse dentro de la Eucaristía. Sí, Minor, el micrófono. Eh, sí, justamente ahorita lo aclaró. La duda que tenía yo era precisamente con el de función de los enfermos. Sí, todos se pueden hacer. Repito, todos se pueden hacer dentro de la Eucaristía, excepto la reconciliación o penitencia. Porque incluso hay Eucaristías que de mala forma se les dice de sanación. No existen las Eucaristías de sanación porque en todas se da la presencia sanadora de Cristo. Lo que hay son Eucaristías con unción de los enfermos y eso se hace después de la homilía. En ese caso pueden hacerse, claro, y se llevan a los enfermos que, digamos, tienen una relativa facilidad de ser transportados y que no necesitan estar postrados en una cama. Ese no es ningún problema. Pero de resto, solo la reconciliación no puede hacerse dentro. De resto, todos. Ok. Y de hecho, hasta se recomienda la celebración de los sacramentos dentro de la Eucaristía. Vamos a empezar en orden y el primero de ellos ya sabemos que es el bautismo. Ya sabemos que sin eso no hay, ¿cómo se llama? Nada más. Que el bautismo es el que da el derecho a recibir los demás sacramentos. Y en ese sentido, el bautismo puede celebrarse tanto dentro como fuera de la Eucaristía, de cualquiera de las dos formas. Ahora, celebrarlo dentro de la Eucaristía y de una Eucaristía con pueblo, o sea, ¿qué quiero decir? Existe la posibilidad de que los bautismos sean de manera familiar,
digamos, en una celebración privada donde solo estén los familiares y las amistades que los papás del bautizando hayan invitado, pero lo más recomendable es hacerlo en una Eucaristía pública, o sea, en una de las Eucaristías del horario parroquial que esté destinada a eso. Y voy a poner ejemplos. En mi parroquia, la San Juan Bautista de la Kennedy, los bautismos se realizan segundo y cuarto domingo de mes en la Eucaristía de 11 de la mañana, que es la principal. En la parroquia de Nuestra Señora de Suyapa, pues se realizan en la Eucaristía del Santuario Pequeño los domingos a las 10 de la mañana. Pero ya son Eucaristías del horario común para todo el pueblo que están ya destinadas a ese aspecto. Como les digo, puede hacerse de manera privada, de una manera familiar, pero eso como que le quita un sentido eclesial. ¿Por qué es recomendable que el bautismo se haga dentro de una Eucaristía pública? Precisamente porque el pueblo de Dios le da la bienvenida a su nuevo miembro. Recordemos que con el bautismo se nos da la potestad de ser miembros de la iglesia. Y por lo tanto, si el bautismo se realiza en una Eucaristía pública, el pueblo le da la bienvenida a un miembro más. La comunidad le da la bienvenida a un hermano más. Eh, claro, también puede realizarse fuera de la Eucaristía. Hay incluso diversos formularios para la celebración del matrimonio y uno de ellos es fuera de la Eucaristía, pero lleva también liturgia de la palabra. Y según las circunstancias podría darse únicamente el rito del bautismo y obviando la liturgia de la palabra y todo lo demás. Pero ya serían situaciones no tan aconsejables, que incluso también se nos da la posibilidad, y esto es importante que lo sepan, de el bautismo en peligro de muerte. Recordemos algo, si bien el ministro ordinario del bautismo es el obispo, el presbítero y el diácono. Y cuando digo ministro ordinario, quiere decir el que por su mismo ministerio ya tiene esa capacidad, ya tiene esa facultad. Y más explícitamente el obispo diocesano, el párroco por sí mismos y el vicario parroquial, cualquier otro presbítero o un diácono con delegación del párroco, porque eso es importante. Pero en caso de emergencia, en peligro de muerte, lo puede hacer cualquier persona, siempre y cuando utilice el agua y diga la fórmula trinitaria, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Supongo que lo han escuchado más de alguna vez. El director nacional de las OMP, el padre Bernardino Lazo, cuenta que él fue bautizado en peligro de muerte por una religiosa, ya que en ese momento Amapala no era parroquia, sino que dependía de la parroquia de Nacaome. Y de aquí a que el padrecito llegara, ya se imaginan. Entonces, él dice, la monjita me tuvo que bautizar de emergencia. Pero, ¿qué sucede en esos casos cuando se hace un bautismo en peligro de muerte y luego el que ha sido bautizado se salva y no muere? Sí. Simplemente se hace la completación del sacramento, que ya implicaría las unciones, la profesión de fe y otras cosas, como su nombre lo dice, para completarlo. Pero no hay necesidad de repetirlo. Que fíjense que en ese sentido algo importante que debemos tener claro, el bautismo es único. ¿Y por qué es único? Por la razón de que confiere carácter. Es decir, el bautismo nos confiere el carácter de cristianos y eso no va a morir con nosotros. Eso es eterno. Así que Dios no lo quiera, alguno de nosotros se condena y se va al infierno, va a seguir siendo un cristiano para la eternidad, solo que condenado. Sí, Por- pero no entiendo. ¿Qué pasó? Dígame. El micrófono. ¿Me iba a preguntar algo? Creo que se le activó el micrófono. Bueno, volviendo a lo que estábamos. El bautismo, como les digo, confiere carácter y no se repite. Sin embargo, la iglesia da las opciones de algo que se llama el bautismo bajo condición. ¿Qué es el bautismo bajo condición? Cuando no hay certeza de que una persona haya recibido el bautismo como debe ser o que la denominación donde lo recibió realmente sea válido. Y en ese caso se le agrega una frase. En ese caso la fórmula es, fulano de tal, si no estás bautizado,
yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si se hace bajo condición, ¿qué significa? Si el bautismo que recibiste era válido, entonces este no cuenta y no hay problema. Pero si no era válido, este sí cuenta, porque el rebautismo es un pecado y muy grave. Y en ese sentido es bueno ver algo que se llama el prontuario matrimonial sobre la validez de los bautismos, que en este caso, ¿qué significa eso? ¿A cuáles denominaciones cristianas se les acepta el bautismo? Una cuestión práctica es, la Iglesia Católica acepta el bautismo de las denominaciones que acepten nuestro bautismo. Y voy a poner algunos ejemplos. La Iglesia acepta como válido, ojo, válido, no Una lícito, tortilla con válido, harina de ¿cómo cocosilla. se llama? Pero ahí hay para hacer patrachito. El No se bautismo. escucha, hay mucha interferencia. Sí, yo creo que es que a algunos se les enciende el micrófono. Permítanme, voy a ponerme audífonos a ver si con eso se soluciona el asunto. Permítanme. No creo, hermano, porque se le va a solucionar a usted, pero nosotros siempre vamos a seguir escuchando la interferencia, porque lo que sucede es el sonido de micrófonos encendidos. Buenas noches, el hermano Abraham puede Vamos a probar desactivar en ahora. personal los micrófonos. Vamos a probar ahora. Tal vez se me escuche mejor. Y miren, la verdad voy a pedir aquí que por favor me silencien todos los micrófonos. Porque, mire, en ese sentido les voy a contar que hace poco recibí una formación eh, sobre psicología pastoral y siempre era el problema que a algunos se les encendía el micrófono o qué sé yo. En un momento dado, el instructor se cansó porque dijo que eso era algo que interfería y empezó a sacar de la sesión a quienes se les encendía el micrófono. ¿Qué sucedió? Luego le empiezan a caer una de críticas de que por eso se va la gente y que no sé qué y que no sé cuánto. Digo, nos falta madurez para reconocer cuando tenemos la culpa de algo. Pero bueno, era un pequeño comercial, volvamos a lo que estaba. Les decía, por ejemplo, ¿cuáles son los bautismos que la iglesia acepta como válidos, no como lícitos, como válidos? Los de las 14 iglesias que conforman lo que se conoce como la iglesia ortodoxa. El patriarcado de Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Moscú, por decir algunos. Lo mismo que el de la iglesia ortodoxa copta, el de la iglesia ortodoxa armenia y caldea, el de las iglesias protestantes históricas, como los luteranos, los calvinistas, los anglicanos o episcopalianos, y todavía el de los pentecostales tradicionales. Ojo, los pentecostales tradicionales, o sea, los que aceptan la Santísima Trinidad. Pero no se acepta el de los pentecostales unicitarios, que para ellos la Trinidad no existe, sino que es una misma persona en diferentes manifestaciones. No se acepta el de los bautistas, el de toda esta gama de iglesias evangélicas, que no voy a dar nombres porque tampoco les voy a promocionar, obviamente de mormones, de testigos de Jehová, adventistas, no, nada de eso se acepta. En ese caso, los que se convierten tienen que hacer el bautismo como es debido. Ahora, ¿qué quise decir yo con que eso se acepta como matrimonios, digo, como bautismos válidos, pero no lícitos? Son válidos porque al utilizar en esos lugares la fórmula trinitaria y el agua, se cumple y se da el sacramento, pero no son lícitos desde el punto de vista legal. O sea, porque tienen que entrar a la plena comunión. Eso es importante de saber. Como reiteramos entonces, el bautismo puede darse tanto dentro como fuera de la Eucaristía, pero es recomendable que sea adentro de la Eucaristía y si es pública, mucho mejor. Pero hay que evaluar las circunstancias y ese no es ningún problema. Bueno, en el caso de lo que llamamos la primera comunión,
que es el mismo sacramento de la Eucaristía, pues no hay manera de celebrarlo fuera de la Eucaristía, eso sí que quede claro. Tiene que ser dentro de una Eucaristía y si es pública, mucho mejor. Por lo mismo, para ser partícipe a la comunidad de la alegría de estos nuevos cristianos que por primera vez tienen el encuentro personal con Cristo Eucaristía. Por ejemplo, se vuelve común ya en estas épocas del año, octubre, noviembre. En mi parroquia, por ejemplo, en estos días se han estado celebrando las primeras comuniones y el último domingo de mes serán las confirmaciones. Se acostumbra mucho a eso, en otros lugares puede que varíe un poco, etcétera. Pero como les digo, es así, no puede hacerse fuera de la liturgia de la Eucaristía y debe llevar una preparación adecuada que pues estipula según la diócesis o según la conferencia episcopal. Pero en ese caso recordemos que debe ser siempre la materia válida. ¿Y cuál es esa materia válida? El pan de trigo sin levadura y el vino de uva. Porque, miren, no, y es algo doloroso, y voy a utilizar, y creo que Ana me ha escuchado en los programas que hacemos los martes, hacer esta metáfora. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, se dice que un sacerdote ingenioso, por no usar otro término, se le ocurrió hacer una primera comunión con gaseosa y galletas de dulce de guayaba. Pues déjenme decirles algo. Los niños recibieron su primera comunión hasta después, porque lo que hubo ahí no fue una Eucaristía y no hubo consagración, porque la materia no era válida. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en las famosas iglesias populares nicaragüenses durante la época de las revoluciones, que dizque celebraban con tortilla y café o con vino de coyol. Esa no es materia válida. Y fíjense que en este caso les voy a decir algo. Cuando no se cumple el uso válido de la materia eucarística, entonces no se habla de que se celebró una Eucaristía, sino de que se atentó celebrar una Eucaristía. Porque ¿qué significa atentar? Querer hacer algo pero no consumarlo. Y en este caso se dice que es un atentado de Eucaristía porque no se reunieron las condiciones para que ésta sucediera. Por eso, si nos vamos, por ejemplo, a las reformas que ha hecho el nuevo libro sexto del Código de Derecho Canónico, menciona en uno de sus nuevos cánones que la mujer que atente recibir el orden sacerdotal será excomulgada, lo mismo que el sacerdote y los clérigos que atenten la celebración. Pero ¿por qué se habla de atentar? Porque según el Código de Derecho Canónico, el único sujeto que tiene la capacidad de recibir el orden sacerdotal es el varón bautizado. Y la mujer tiene un impedimento natural que es el de su sexo, el de ser mujer. Por lo tanto, aunque se celebre todo según el ritual, aunque le impongan las manos, aunque se las unjan, todo eso, ella tiene un impedimento natural y es el de su género femenino. Así que por lo tanto, en ese caso no hubo una ordenación sacerdotal inválida, sino un atentado de ordenación. Así que mucho cuidado con eso. Yo sé que no todo está en manos de ustedes, pero sí es bueno recordar siempre que la Eucaristía debe tener su materia y su forma válida para que ésta se celebre. De lo contrario, sería un atentado. Y terminamos la iniciación cristiana con la confirmación, que pues que también yo deduzco que hay aquí entre ustedes catequistas de confirmación. Y como su nombre lo dice, es confirmar la fe que ya se recibió en el bautismo. Y en este caso, a pesar de que se le solicita un padrino al que va a recibir la confirmación o una madrina si es mujer, eh, en este caso su papel, digamos que no es tan trascendente, si podemos decir, como en el del bautismo. ¿Por qué digo que no es tan trascendente? Porque en el caso del bautismo, obviamente, como por lo general se hace con infantes, ellos ni tienen uso de razón ni pueden hablar. Así que son los padres y los padrinos los que profesan la fe en su nombre. Y en el caso, por favor, los micrófonos.
Y en el caso, ¿cómo se llama? De la confirmación, hay un padrino, pero es más que todo un acompañante, porque ya en este caso es el mismo confirmando quien hace las renuncias y hace sus promesas de fe. Así que ya es algo más de acompañamiento que en sí de educación. Y algo que hablaba hace poco precisamente con los padres y padrinos de los confirmandos de mi parroquia era que se debe tener mucho cuidado a la hora de escoger los padrinos y no tomar, por ejemplo, el criterio de que es el que tiene dinero o que es mi compañero de juergas o qué sé yo, porque duele decirlo, pero muchos solo conocen a sus padrinos a través de las fotos del día de su bautismo, porque luego no se volvieron a aparecer. Una señora que conocí hace años me contaba que su esposo obligó a que los padrinos de su primer hijo fueran unos muchachos amigos de él de un grupo juvenil. Y obligó a que fueran ellos y que si no, mejor no bautizaba al niño. Lo fueron. Pregunte si volvieron a aparecer después del bautismo. No lo hicieron. Cuando nació la otra niña, pues sí le buscaron padrinos más acordes. ¿Y qué sucede? Esos sí respondieron y luego el niño preguntaba que por qué los padrinos de él nunca se aparecían. ¿Se imaginan ese trauma? Y para mí fue doloroso cuando algunos padres ese día me dijeron, hermano, yo así estoy, yo mi padrino solo lo he visto por fotos, nunca supe nada de él y no quise cometer con mis hijos el error que mis papás cometieron conmigo. Así que mucho cuidado con eso. Y en este caso, pues la confirmación también puede celebrarse tanto dentro como fuera de la Eucaristía. Pero vuelvo y repito, al ser una acción eclesial, lo más recomendable es que sea dentro de la Eucaristía. Y si es en una Eucaristía pública, mucho mejor. Aunque esta tal vez pueda objetarse un poco su larga duración, pero es lo más recomendable. Y recordemos que en este caso, el ministro ordinario de la confirmación es el obispo. Y como extraordinario es cualquier presbítero que tenga la delegación para ello. Inclusive el párroco lo puede hacer. Recuerdo una ocasión en que a mi párroco lo delegaron para que él realizara las confirmaciones. Y el ministro, la Eucaristía no tiene ningún ministro extraordinario. La Eucaristía tiene un solo ministro y es quien ostenta el orden sacerdotal, ya sea el obispo o el presbítero, no el diácono. Lo que existe, y vamos a vamos a corregir un error, mejor dicho, que hablan los ministros extraordinarios de la Eucaristía. No existen los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Esos señores o señoras que ayudan a distribuir la comunión se llaman ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, no de la Eucaristía, porque ellos no confeccionan la Eucaristía, ellos no consagran, no realizan la transubstanciación. Ellos ayudan eventualmente a distribuir el cuerpo y la sangre de Cristo, que es muy diferente. Así que no son ministros de la Eucaristía, ministros extraordinarios de la Eucaristía, sino ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión y vamos corrigiendo eso. Y también el otro sacramento, pues que ya hemos mencionado, es el matrimonio, que es con el cual ayudamos en preparación catequética. Y es algo pues ya mucho más especializado, que se había dejado un tantito en el olvido, pero que con la promulgación de los itinerarios para catecumenales para matrimonio, pues se dan mejores opciones. Y algo importante de ver también. Recordemos algo que a lo mejor ustedes ya lo saben, pero es bueno refrescarlo. En el matrimonio, el ministro no es el obispo, por muy obispo que sea, no es el presbítero, no es el diácono. El ministro del sacramento del matrimonio son los mismos contrayentes, porque son ellos los que manifiestan el consentimiento de unirse para toda la vida. En este caso, ellos son al mismo tiempo ministros y sujetos. Ministros porque ejecutan la acción y sujetos porque la reciben. Y se me viene a la mente aquello de la gramática de la voz activa y la voz pasiva. La voz activa cuando el sujeto ejecuta la acción y pasiva cuando la recibe. En este caso podemos decir que los contrayentes son
voz activa y voz pasiva del matrimonio. Son ministro y a la vez sujeto. ¿Qué pasa entonces con el padrecito? En este caso, el obispo, el presbítero y el diácono canónicamente se les llama testigos cualificados. Repito, testigos cualificados de la iglesia que reciben el consentimiento de los contrayentes. Así que vamos a ir corrigiendo también algunos términos. Supongo que varios aquí, si no es que la mayoría son casados, no deben decir, a mí me casó el padre fulano o me casó el padre mengano. No, es nos casamos frente al padre fulano o frente al padre mengano. Mi esposa y yo o mi esposo y yo emitimos nuestro consentimiento frente al padre fulano o el padre mengano, que fue el ministro cualificado de la iglesia que recibió nuestro consentimiento. Y en otra cuestión, en algunos casos también la iglesia permite que el consentimiento sea emitido delante de un testigo cualificado laico, pero son algunos casos excepcionales. Por ejemplo, en lugares donde muy difícilmente va a llegar el sacerdote, este puede que tenga algún delegado o un catequista de su entera confianza y le haga propuesta al obispo de nombrarlo como testigo cualificado en la montaña donde él vive o en la aldea remota. Y por lo tanto, entonces, ni hay necesidad de que el padrecito vaya hasta allá, ni de que los que se van a casar vayan a la sede parroquial, sino que delante de este laico delegado, ahí es delegado por el obispo, ellos hagan su consentimiento. Pero también, además de los testigos cualificados, que como ya dijimos son el obispo, el presbítero, el diácono y en algunas ocasiones un laico delegado, también se necesitan dos testigos comunes, no padrinos, testigos, que son los que van al lado de los contrayentes. Que no es obligatorio que estén casados, pueden ser dos solteros, porque son testigos, no padrinos, testigos. En peligro de muerte, cuando no existe la más mínima posibilidad de que un sacerdote llegue o de que no haya un laico delegado para ello, se puede emitir el consentimiento matrimonial únicamente delante de los dos testigos comunes, que luego estos dan fe de que se realizó el matrimonio y se puede asentar la partida en el registro matrimonial. Que fíjense que en ese sentido hay que tener cuidado con algo. Como desgraciadamente en las zonas rurales es muy común que las parejas no se casen, sino que solo se junten, que vivan en unión libre, recordemos que en nuestro país es exigencia por la ley que antes de cualquier celebración matrimonial religiosa tiene que darse la unión civil, porque de lo contrario el ministro que se salte eso puede enfrentar hasta cárcel. ¿Qué sucede? Si hay alguien que está en peligro de muerte y no hay posibilidad de que se case por lo civil, eso sale sobrando. Y el sacerdote, si puede ir, va, recibe el consentimiento, le da la comunión y todo. Y si la persona se salva, pues entonces se le invita a que se case por lo civil para luego registrar el matrimonio que ya se hizo en el libro de la parroquia. Si muere, entonces no se registra por la misma situación, porque no hubo ese requisito del matrimonio civil y le puede acarrear consecuencias legales al párroco. Pero ahí lo importante fue ayudarle a estas personas antes de la muerte a salir de la situación irregular en la que estaban viviendo. Caso diferente, por ejemplo, en España o en Colombia, donde hay concordatos entre la iglesia y el gobierno, digamos, concordato entre la Iglesia y el Reino de España, o la Iglesia y la República de Colombia, donde la persona puede elegir si se casa directamente por la Iglesia o si hace el matrimonio civil también. Y en España, por ejemplo, si se casan directamente por la Iglesia, el registro civil está obligado a validarlo y reconocerlo como tal. Digo, si en España se reconoce a las parejas de hecho legalizadas, mucho más se va a reconocer el de personas que han contraído el sagrado vínculo del matrimonio.
Pero bueno, esas son cuestiones importantes a saber. Y como les dije, en peligro de muerte puede ser delante únicamente de los testigos comunes. Y entre otras cosas que es bueno también ir, como dicen, botando mitos o desenmascarando cosas. Bueno, creo que Ana escuchó el programa ayer, pero lo voy a refrescar para quienes no lo vieron. Fíjense que en el ritual del matrimonio, muchas de las cosas que hacemos no están contempladas ni están prescritas, porque desgraciadamente tenemos demasiada influencia de las películas o de las telenovelas, o como decía el padre Ricardo Alvarado, de las taranovelas, o decía otro amigo mío de las telelloronas. Tenemos demasiada influencia de eso, y hay muchas cosas que ni por cerca. Por ejemplo, según el ritual del matrimonio, en ningún momento se habla de que entra primero el novio o que ya la está esperando, que a la novia la tienen guardada en un carro hasta que deje de llorar o que la terminen de maquillar y la saquen para que entre y que el papá la lleve y se la entregue a él. No dice nada de eso. El ritual lo que dice es: a la hora señalada, el sacerdote se dirige a la puerta del templo, recibe a los novios. O sea, se presume que están juntos, no que ella la tienen guardada en un carro, por esa creencia de que ver a la novia antes de la boda es de mala suerte. Insisto, no es telenovela, no es película. Entonces se presume que están juntos. Y tampoco se habla del cortejo ni de nada de esas cosas. Lo que dice el ritual es: entra primero los ayudantes, o sea, los monaguillos o acólitos, como le quieran llamar, luego el sacerdote y detrás de él los novios. Y dice los novios en plural, o sea, van los dos agarrados de la mano o del brazo. A quienes, oigan bien, a quienes según las circunstancias pueden acompañar sus padres y los testigos. O sea, es opcional que detrás de los novios vayan los testigos y los papás. En ningún momento se habla de cortejo, que de damas, que de chambelanes, que de los niños que llevan el anillo. Nada de eso se habla. Y voy a poner otro ejemplo: en una parroquia de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, se dio el caso de que presentaban a los miembros del cortejo. Se subió una señora como maestra de ceremonia a decir: y ahora recibimos a la señorita fulana acompañada del caballero Mengano. Señores, no es una pasarela de moda. Insisto, tenemos demasiada influencia de las películas y de las telenovelas. Depuremos ese asunto. Y bueno. Eh, Eso es otra cuestión. Se dice también que en la medida de lo posible se debe colocar a los novios de manera que no le den la espalda al pueblo. Y vamos a cualquier matrimonio y eso es lo normal, que le den la espalda. Otra cuestión. Se dice que para la firma del acta, al final, la firma del libro de actas, debe hacerse, dice el ritual, no lo dice Abraham Galvez, lo dice el ritual. La firma del acta puede ser en la sacristía o frente a la asamblea, pero no sobre el altar. ¿Y dónde se firma generalmente el libro? En el altar. Señores, el altar tiene su función. Si se quiere hacer en público, lo que se puede hacer es acondicionar otra mesa o llevar un momento frente al altar para que ahí se haga la firma, porque es bonito ver ese momento y que le tomen fotos y todo eso. Nadie lo niega. Pero bueno. Incluso lo del cortejo no estoy diciendo que esté malo, pero que no le quite protagonismo a lo demás, o sea, que no sea la atracción. Y vamos a ser honestos, sobre todo las damas del cortejo, así como las novias, no se caracterizan por ser muy puntuales, que digamos. Y muchas de ellas ni siquiera logran entrar en el cortejo porque ya ha empezado la misa, especialmente si es una misa de horario. Porque recordemos, si es una misa de horario, tiene que empezar a la hora que está programada y no estar esperando a nadie. Ya si es por aparte, pues sí toca, pero aún así, un sacerdote me contaba que una vez esperó una hora, no a la novia, al novio. Y otra vez en mi parroquia se dio el caso que la boda empezó una hora después porque el que se atrasó fue el padrecito. Como dicen, de casos a casos. Y la pobre novia dentro del carro. Mucho cuidado con eso. Como les digo, no nos dejemos llevar por tanta cosa.
Y sobre todo me contaba un amigo, hubo una pareja que no se sintieron casados solo porque el padre no les dijo al final, los declaro marido y mujer. Insisto, mucha telenovela, mucha película. Dejemos de ver tanta televisión. Y otro asunto que sale también ahí, que cuentan que en otra ocasión, cuando ya se da todo, o sea, que ya se besan y todo, que les ponen el lazo, hubo gente que se empezó a salir porque pensó ya terminó la boda. Y el padre agarró el micrófono y les dijo, señores, esto no ha terminado, no es una telenovela, viene la Eucaristía, que es lo más importante, porque nos dejamos llevar demasiado por esas cosas. Y vamos a ser honestos, los guionistas o libretistas de las telenovelas o las películas saben de liturgia lo mismo que yo de japonés o de mandarín, o sea, nada. Mucho cuidado con eso. Y esas cuestiones del lazo y todo eso son cuestiones accesorias o el famoso ramo de la novia, que de hecho si muchos supieran el origen del ramo de la novia, creo que no les interesaría tanto. ¿Por qué? ¿De dónde surgió eso del ramo de la novia? Remontémonos a la Europa medieval o de la época moderna, digamos hasta el siglo XVIII, donde se daba el caso de que las personas solo se bañaban una vez al año en mayo, o sea, en primavera, porque no había acueductos ni manera de llevar el agua a la casa, y se bañaban todos una vez al año. Las bodas se celebraban en junio porque se presume que todavía pues estaban recién bañados y se aguantaban muchas cosas. Ese ramo de flores olorosas era para disimular el mal olor de la novia. O el hecho de que salen abanicándose en las películas y todo, no es el calor, es el mal olor. Y recordemos también que esos grandes jardines de los palacios reales como Versalles o Buckingham, por decir algo, esos jardines no eran simples jardines, eran los retretes. O para que me lo entiendan mejor, eran las letrinas. Así que por eso es que había tanta epidemia de peste negra o de peste bubónica, por la falta de aseo. Así que cuando vean un ramo de novia, ahora ya van a saber de dónde viene su origen. Y también con eso de que aventarlo para que la que lo agarre es la próxima que se va a casar. Eh, en una clase que se llama Marco Antropológico de la Fe se nos decía, la fe irracional deriva más bien en superstición. Y la superstición no es nada bueno. Y bueno, en ese sentido, recordemos también que el tiempo de catequesis pues lo establece cada parroquia o cada diócesis para el matrimonio, pero es importante tener una preparación adecuada. Y cuando lleguemos al momento de las preguntas y respuestas, me gustaría que si hay catequistas de matrimonios aquí me explicaran, por ejemplo, si dentro del programa de catequesis que tienen se incluye o pregúntenmelo o díganmelo de una vez, mejor. Si hay alguien aquí que sea catequista de matrimonio, si en el plan de formación se incluye la cuestión de la regulación natural de la fecundidad, o sea, los métodos naturales de regulación de la fecundidad. Quiero que me confirmen si lo incluyen o no. Bueno, en primer lugar, ¿hay algún catequista de matrimonio aquí? Yo no soy catequista de matrimonio, pero cuando recibí las charlas prematrimoniales, sí me dieron esa formación sobre la planificación natural y lo que causaban los otros métodos de planificación. Exactamente. Y en ese sentido, pues ya que estamos grabando, vamos a aprovechar para hablar un poquito de eso, ahí de manera muy general, porque no es el tema, pero vamos a ver. ¿Por qué la iglesia habla de regulación natural de la fecundidad y no de métodos anticonceptivos? Perdón del Por, Señor. por la sencilla razón de que estos métodos naturales, Dile ahí que por favor no, le sube el micrófono que no escucha nada. Dile. en el caso de los métodos naturales, vamos a dejar algo claro, no buscan en sí mismos impedir la concepción. Lo que buscan es espaciarla. Aclaremos, un método anticonceptivo como las pastillas, los preservativos, el DIU, la vasectomía y todas esas operaciones buscan intrínsecamente impedir la concepción. En el caso ¿cómo se llama? De estos métodos lo que buscan es regularla o espaciarla, porque es potestad exclusiva
de los esposos decidir el número de hijos que van a tener y el tiempo entre cada uno. Y aquí pues nos vamos olvidando de las posturas extremas de no voy a tener hijos o voy a tener los hijos que Dios me mande, porque eso tampoco es correcto. Se deben tener los hijos que realmente se puedan mantener, que se puedan educar. Y si se fijan, por ejemplo, la realidad de nuestras zonas rurales es que más bien entre más pobres, más hijos tienen, desgraciadamente. Pero bueno, estos métodos, como les digo, no buscan impedir la concepción, sino regularla. Y ya sabemos que para implementarlo se requiere de una evaluación de expertos en el asunto para que una vez evaluadas las características de la mujer, se pueda decidir cuál es el método que más conviene. Y voy a poner un ejemplo. Si una mujer tiene el periodo menstrual irregular, definitivamente no se le puede dar el método del ritmo o del collar, porque eso requiere que sean periodos regulares, que su menstruación le venga en tal fecha como está estipulado. Pero si esto es irregular, eso no va a funcionar. Y creyendo que están en periodos infértiles, van a quedar embarazadas. Así que todo eso se evalúa. No hay que lanzarse a lo loco. ¿Y qué sucede? De los métodos, por decir así, naturales para evitar el que sí es netamente anticonceptivo y desaconsejado es el coito interrumpido, porque eso se asocia con el pecado del onanismo. Remontémonos al libro del Génesis cuando se dice que Onán, el segundo hijo de Judá, para no darle descendencia a su hermano muerto, se unía con la viuda, pero eyaculaba fuera. Por eso se le llama el pecado de onanismo. Y a eso se le asocia también la masturbación o tener sexo con preservativo, porque lo que se hace es desperdiciar la semilla, en este caso el semen, y ahí es donde está el pecado. Pero bueno, en general, creo que en cuanto a la liturgia, pues les he dejado bastante armados respecto a estas cuestiones prácticas. Y lo más importante, ya vamos a pasar a preguntas y respuestas, comentarios o lo que quieran decir es, no olvidemos que ante todo estas acciones son sacramentos. El bautismo, la confirmación, la primera comunión, el matrimonio son sacramentos y por lo tanto deben ser tratados como tal. Lo de las fotos está bien, los videos está bien, los regalos está bien, pero no olvidar lo más importante. Como dijo nuestro Señor, no colemos el mosquito y nos traguemos el camello. Así que lo primero es lo primero y lo demás es secundario.